Y estamos con la psicóloga Carolina Zamora, licenciada en psicología, hablando de un tema disparador después del caso Juan D'Artés, pero que evidentemente estaba sucediendo desde hace mucho tiempo, años. Son muchas las víctimas que después de esta denuncia pública decidieron contar también su verdad. Y se ha generado todo tipo de polémicas. Quienes creen que la denuncia de Thelma Fardín ha sido innecesaria y que incluso miente, por lo tanto apoyan al actor, y hay una gran cantidad de personas que entienden que realmente esto ha sucedido y que existe un antes y un después de la puesta en escena de esta situación preocupante. Y en Misiones tenemos muchos casos, esa es la verdad. Y vamos a tratar en principio de ponerle claridad a los conceptos, sobre todo para no prejuzgar, porque no es lo mismo el acoso sexual que un abuso o una violación. Y generalmente escuchamos, fue acosada fulanita de tal, y al momento de contar la historia decimos fue violada, y no es lo mismo. Y ya estamos generando otro problema. Es por eso que estamos con la psicóloga y le vamos a pedir a ella que nos explique absolutamente todo. Gracias, Carolina, por venir. Gracias a vos. Bueno, esta diferencia es importantísimo marcarla, sobre todo para saber dónde estamos parados. Cuando hablamos de abuso y violación, sé que lo dijiste muchas veces, pero nunca está de más. ¿De qué estamos hablando? Bien, antes que nada, como para ser un poco más general, cuando hablamos de abuso, violación, acoso, lo que estamos hablando es de la violencia sexual, aunque el acoso no siempre remite al ámbito sexual, entendido desde lo corporal, digamos, desde lo genital, entendiendo esto como la sexualidad como algo más amplio. Pero antes que nada me gustaría marcar esta diferencia entre abuso y violación, que es donde más confusión hay. Exacto. Incluso muchas veces nos tomamos de un caso de violación, como ser este actual, el de D'Artés, para teorizar o de cierta forma ejemplificar cuestiones que tienen más que ver con el abuso sexual infantil, ¿no? Porque, bueno, en la violación es un hecho como más espontáneo, que se inicia y culmina en el acto de violar, es algo repentino, algo que uno no se espera, digamos, donde se utiliza mucha agresión, donde no hay ningún tipo de consentimiento, ya sea porque no se quiere o porque no se puede, ¿sí? Refiero a que no se pueda porque muchas veces las condiciones no están dadas, por ejemplo, si uno está bajo los efectos de alguna sustancia, claro, bajo el alcohol, o porque no se quiere, por ejemplo, algo muy naturalizado es en los matrimonios, donde muchas veces una de las partes no quiere tener ningún contacto, ninguna relación, y la relación se establece de igual forma, ¿sí? Esto es una violación. Ahora la cuestión del abuso ya tiene de cierta forma otra lógica, ¿no? Porque, como decíamos, acá en la violación se maneja mucho la agresión y la espontaneidad. El abuso, en cambio, se prolonga en el tiempo, y más allá, que es donde más violencia opera, muchas veces es donde menos agresión hay, claro, ¿sí? Porque hay todo un mecanismo por el cual uno de cierta forma guía a la víctima a realizar lo que uno desea, de cierta forma implicándolo en eso, ¿sí? Por ejemplo, el abuso sexual infantil. Exacto. ¿Sí? Bueno, este tema del actor que puso en escena social todo lo que está pasando y viene sucediendo hace mucho tiempo, ha generado un debate también en casa para definir si dice o no la verdad la actriz que fue violada en este caso, por qué pasó tanto tiempo y decidió hacer la denuncia pública. Ahora, ¿cómo se podría comprobar en realidad que esto ha sucedido? Ya es la palabra del actor con la de la actriz. ¿Por qué puede una mujer, o por qué espera tanto a veces para contar lo que le ha sucedido, o para hacer la denuncia, que es indudablemente lo más difícil? ¿Hay una cuestión dañada psicológicamente que provoca? Claro, sí. Igual, de todos modos, la cuestión de creer o no, o tomar parte en eso, yo creo que es ya una cuestión más que tiene que ver con una postura singular. Sí, sí. Pero sí, lo que vos me estás preguntando es qué pruebas uno tiene para denunciar este hecho, y la única prueba que no se tiene en todo caso sería la física, claro, ¿no? Pero toda la
secuelas que sobreviven a un episodio traumático están ahí intactas independientemente del tiempo que pase. Claro. ¿Sí? Y por ahí es bastante entendible que se demore este tiempo. ¿Y desde la psicología se puede comprobar que hay en realidad un daño? Sí, sí, van a ver, en caso de que esto haya sucedido, mediante las evaluaciones que se van haciendo de diferentes técnicas, se van a ver claramente estos indicadores, digamos, que son las secuelas de una situación traumática como esta. Incluso hay indicadores específicos de abuso sexual. En los niños quizás es más fácil por la cámara Gesell, ¿no? Y que generalmente los niños no saben mentir. Sí, en realidad en el niño es un proceso diferente, justamente porque la palabra quizás ahí no juega un rol como en el del adulto. El del adulto es diferente, pero no sé si es más complejo o menos complejo, o más comprobable o menos comprobable, digamos. Las secuelas van a estar ahí y ante una evaluación completa o compleja se va a poder ver eso, visualizar. Claro, y yo me pregunto también, en el caso de que haya existido una violación, ¿cómo se puede garantizar que en realidad fue el actor, en este caso, el que provocó esa violación? Porque el trauma puede existir por haber sido violado por otra persona. Claro, en este caso, cuando se judicializan estas cuestiones, no es la evaluación sobre la víctima nada más, sino que también se evalúa el perfil del victimario. Entonces ahí se ven si estas características de un agresor o de estas características de cierta forma de la perversión. Ahora, Carolina, fíjate que para las personas que están apoyando al actor, lo describen como un padre ejemplar, excelente compañero de trabajo, buena persona, es todo lo que muestra. Parece casi imposible imaginarlo que tiene este lado oscuro. Claro, sí. ¿Es un patrón de los abusadores, violadores o no? Claro, yo no podría hablar específicamente de esta persona. Sí, no, claro, pero tomándolo como referencia. Exactamente, pero sí te puedo decir que las personas con las características de un perverso se caracterizan por, de cierta forma, ser excelentes en los otros ámbitos, ¿sí? Son excelentes, no sé, profesionales, excelentes empresarios, andan muy bien en la familia y, sin embargo, tienen como esos agujeros, esos lugares en la relación con el otro donde se manejan con esta hostilidad y lo resuelven así, digamos. O sea que son dos cosas diferentes cómo se maneja en otro área que lo que ocurrió ahí, digamos. Bueno, indudablemente también hay una cuestión psicológica que lo está afectando, en este caso al actor, que es el que comete este tipo de... ¿Es probable recuperarlo? Porque este fue un concepto que lo habías mencionado durante una entrevista en el informativo, que la persona que es enferma en este sentido prácticamente no se puede recuperar. Sin embargo, el Código Penal argentino no cree lo mismo. Sí, vamos a hablar de una estructura perversa, es muy difícil este cambio, ¿no? Porque por ahí para que eso... ¿Cómo dijiste estructura perversa? ¿Por qué? Claro, estoy hablando bueno, tendría que explicar lo que implica hablar de estructuras, ¿no? Pero una persona con estas características nos remite a cierta estructura psíquica, ¿no? La cual nos permite, de cierta forma, no sé si entenderla, pero de cierta forma tener varios rasgos de personalidad. Claro. Y estas personas básicamente no tienen constituidos los diques anímicos que sí se ven en otras personas, por ejemplo la vergüenza, el pudor, el asco, la sensibilidad, la duda. Entonces al no verse estas cuestiones es muy difícil que esta persona realice un replanteamiento de sus actos, se cuestione y que pueda generar un movimiento. Bien, entonces te pregunto, la persona que es condenada por un caso de violación, tenemos cientos de ejemplos de que no llegan a cumplir su condena por buena conducta, se les reduce la pena, terminan en libertad y reinciden, vuelven, salen y abusan, acosan, violan. ¿Qué falla en la justicia? ¿El psicólogo que está en la penitenciaría, el juez que cree que en realidad la persona se ha recuperado? Yo creo que ahí estamos mezclando dos cuestiones. Una es lo que haga la justicia y otro es lo que se hagan desde los dispositivos de salud, ¿no? Porque un caso de abuso o de violación no termina con una sentencia, ¿no? Después queda ahí toda una víctima con todo el vaciamiento subjetivo que tiene, con toda una familia. ¿Qué se hace con eso? ¿Cómo se contiene? ¿Cómo se trabaja? ¿Qué movimiento se genera para que, bueno, en caso de que esta persona vuelva a salir, haya otra estructura que pueda medianamente lidiar con esto? Pero digamos, evidentemente no se recuperó. O sea,
responde un poco al patrón que mencionaste de buen comportamiento, que hace que se le reduzca la pena, toda esa perversidad que tiene y la capacidad de seducir y convencer, ¿no? ¿Todo eso circula en el violador? Sí, obviamente es una estructura determinada que, como te decía, es muy difícil que se genere algún movimiento porque justamente la culpa, que es lo que quizás lleva a uno a generar un cambio, ahí claramente no circula. Digamos, son personas que están en total completud, que ahí no rige una falta para nada y una angustia mucho menos, digamos. Tengo que hacer una pausa, Carolina. Después del corte seguimos hablando un poquitito de esto y también nos metemos en el tema de acoso, que es totalmente distinto, pero no menos preocupante. Bien. Segunda pausa de este magazine de verano, breve corte y regresamos.